Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Kosing y junto a Lenina Barrios Atencio damos por iniciado nuestro 13º capítulo Diversidades, Disidencias y Constitución. Agradecemos a la banda local Zipas por facilitarnos su tema, Morenada Zapa, por la que damos inicio a todos nuestros programas. Hoy conversaremos con Scarlett Fernández Pinto, activista travesti y militante de las Juventudes Comunistas. Y también con Felipe Díaz Olave, gestor cultural, artista escénico y activista VIH positivo. ¿Cómo están? Están silenciados, así que no nos vamos a escuchar. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Hola, por aquí estamos bien, muchas gracias por preguntar. ¿Ustedes cómo están? Súper, todo bien también por acá. Por allá, Felipe, tú que estás en Iquique, ¿cómo anda todo? Bien, también aquí encerrado ya hace 4 meses en cuarentena. Estamos bastante ya agotados y agobiados con esta cuarentena extensa, una de las más largas en Chile, pero confiados de que la cosa va a mejorar y vamos a salir de este confinamiento. Sí, estamos todos en lo mismo, la verdad. Bueno, antes de partir ya de lleno a la conversación con el tema que nos convoca, los voy a dejar con la Lenina, que la Lenina va a leer una especie de editorial, a contextualizar un poquito el tema, para ya después abrir el panel y poder ir conversando distintos temas que van a ir surgiendo. Bueno, primero, hola a todas, todos y todes. Vamos a partir con esta editorial, esta última editorial de este último podcast de esta temporada, ya dando paso a una nueva etapa de Arica Constituyente. En los años 90, Jaime Rabinet declaraba: "No veo en qué pueden aportar los gays y lesbianas en la vida política de Chile", dejando al descubierto el discurso de varios sectores frente a la emergencia política de lo que se conoció inicialmente como la lucha homosexual. Pero el discurso conservador chileno no solo es patrimonio de la derecha clásica, y abrir espacios de participación política ha ido de la mano con luchas por la salud, la seguridad, la educación y la dignidad de las personas LGBTIQ, que han permeado a todos los sectores sociales y políticos, transformándose en un tema gravitante para el cuestionamiento de toda la sociedad chilena. Más de 25 años después, el discurso conservador ha perdido terreno, pero continúa existiendo y determinando el destino de miles de personas a través de los poderes del Estado. Sin embargo, el activismo de diversidades y disidencias sexuales han logrado posicionar estos valores como valores de una democracia plena, indicando que no es posible construir un país sin la participación de las personas LGBTIQ. El proceso constituyente no puede estar ajeno a ello, y por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que esperamos del Estado frente a las diversidades y disidencias sexuales? ¿Cuánto queda por avanzar en torno a políticas de respeto y reparación? ¿Podemos llamarnos un Estado democrático sin el reconocimiento y participación efectiva de diversidades y disidencias? Son solo algunas de las preguntas que surgen en torno a un tema que ya no es de silencio, sino de una lucha pública y colectiva. Gracias, Leni. Bueno, en virtud un poquito de lo que plantea Lenina, el editorial, ¿cierto? Son distintos temas que el ideal lo podamos ir conversando, que van a ir surgiendo también desde la experiencia, desde el activismo, desde sus propias realidades también. Y para nosotros es súper importante también como colectivo, lo habíamos conversado antes también con Felipe, la importancia de poder abordar estos temas también en este proceso constituyente que ya estamos viviendo, que también son prioritarios, así que es importante también ponerlos sobre la mesa, poder conversarlos, poder discutir sobre estos temas. Y para eso me gustaría quizás iniciar y abrir el panel con una pregunta a ambos para ver quién quizás le gustaría tomar la palabra.
sobre cómo se entiende la diversidad o las disidencias, sobre ciertos conceptos, cómo ustedes los definirían desde las distintas experiencias, quizás ciertas conceptualizaciones, para que las distintas personas también que nos escuchan logren entender un poquito las diversidades y las disidencias. No sé, ¿quién le gustaría partir? Quizás tomando la palabra, abriendo el panel. Cachipo, no hay problema. Ahí está la Scarlett, parece. Sí. Dale, Scarlett. Bueno, primero la diversidad es un concepto que surge también desde una perspectiva de poder sacar la carga valórica al concepto de minorías sexuales, ¿ya? Entonces, desde el paraguas de derechos humanos se empezó a usar el concepto de diversidad sexual, entendiendo la diversidad humana que tenemos respecto a distintas sexualidades y cómo estas se van construyendo. Sin embargo, el concepto de diversidad sexual también es un arco que incorpora todas las identidades sexuales y orientaciones sexuales, incluyendo la orientación heterosexual, ¿ya? En cambio, la disidencia se pone en una posición respecto a cuestionar un régimen político heterosexual, cisgénero, ya que finalmente condiciona los modos de vida, los comportamientos y finalmente las construcciones identitarias que tenemos como seres humanos. Entonces, en ese sentido, la disidencia entonces se instala en el plano crítico respecto a el comportamiento y a las identidades políticas de lo sexual, ¿ya? Y por otro lado, entonces, también hace una lucha directa en relación a este régimen político heterosexual que finalmente condiciona las construcciones identitarias que tenemos como seres humanos. Gracias, Carlos. Felipe. Sí, súper clarito el aporte y la definición que da Scarlett. Un gusto, Scarlett, no tenía el placer de conocerte y fabuloso poder escucharte también, porque uno va aprendiendo igual de todo esto. Yo partí en esta cosa del activismo por una situación particular que tiene que ver con un diagnóstico que a mí me dieron y de ahí empecé a buscar de alguna manera en el activismo también mi manera de ir entendiendo en este caso el virus con el que yo vivo. Estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Scarlett. La diversidad la alcanzo a entender desde esta sumatoria de identidades que existen, ¿verdad? Y que además están encajándose, ¿verdad? En conceptos, en nombres que nos permiten poder también socialmente identificarnos de alguna u otra manera. Mientras que la disidencia, yo la entiendo, la alcanzo a entender como ya una propia identidad que se transforma en un hecho político en sí y que viene justamente a cuestionar aquella norma, ¿verdad? E incluso a la misma diversidad cuando se piensa, se imagina o se levanta desde espacios heteronormados. ¿Lenny? ¿Te gusta que está silenciada? Estamos todos silenciados. Sí. En ese sentido, bueno, Chile tiene harta historia respecto a las diversidades y sobre todo a las disidencias, como este cuestionamiento, lo que decía Scarlett, este cuestionamiento al discurso o al régimen hetero, cisgénero y patriarcal. Tiene un largo recorrido que incluso ha buscado la despatologización, quitar la criminalización a prácticas que eran consideradas inmorales. Ha habido una lucha bastante amplia. Pero me gustaría preguntarles a ustedes en esta historia también, ¿cómo pasamos de hablar del movimiento homosexual, que se hablaba en los 90, porque en los 70, 80 en realidad eran bastante despectivos los términos que se utilizaban, en los 90 ya desde una especie de transición a la democracia, se empieza a hablar también del movimiento homosexual, pero ¿cómo llegamos del movimiento homosexual a la lucha de las diversidades y las disidencias? Y en ese mismo sentido, preguntarles también, en esta misma pregunta, ¿qué define entonces a un disidente sexual? Scarlett, Felipe, ¿se pueden hacer ahí un pimponeo? Así ambos. Sí.
son varios, yo creo que hay un proceso político, histórico, que va interceptando los movimientos en un momento de minoría sexual, entendiendo que en ese momento toda la agenda política estaba coaptada con la homosexualidad. Y no era tampoco cualquier homosexualidad, o sea, no era el maricón, el marica, fuertemente puertona, por decirlo de alguna forma, un cuerpo feminizado, que sería el espacio público. No, por el contrario, sino que quienes se instalaron en el liderazgo y en la construcción y la imposición de la agenda política homosexual fueron identidades homosexuales, evidentemente, pero completamente masculinizadas y también con prácticas y discursos sumamente patriarcales, sobre todo en relación a discursos transodiantes y lesbodiantes. ¿Ya? Entonces, desde ahí hay un proceso de ruptura, sobre todo de elementos críticos en esos momentos de los años 90, y entiendo cómo Santiago finalmente como región metropolitana era quien finalmente articulaba esta construcción discursiva, ¿verdad? Y entonces las compas trans, desde el espacio del MOV y del espacio del MUMS, empezaron entonces a generar críticas al interior de las organizaciones, por un lado en relación a la representación que tenían las personas homosexuales y que invisibilizaban, por lo tanto, a los cuerpos trans en el ejercicio del liderazgo y del activismo político, ¿ya? Entonces, esto empieza a generar que muchas compañeras trans se empiecen a descolgar, y también compañeras lesbianas se empiezan a descolgar de los movimientos homosexuales hegemónicos en aspecto orgánico y movimiento social, y empiezan entonces a construir nuevos espacios orgánicos, que eran espacios mucho más seguros para el desarrollo de este activismo político, ¿ya? Pero que finalmente igual nos permita a las personas trans tomar la palabra por nosotros mismas, ¿ya? Entonces, pero aún en ese proceso, ¿verdad? En ese ejercicio de poder tensionar cómo nos relacionamos entonces con otras identidades que también son oprimidas, empezamos entonces a cruzarnos por distintos elementos, como por ejemplo las teorías feministas, las teorías queer, que de alguna u otra forma entonces nos empezaron a hacer cuestionamientos, ¿verdad?, en relación a que no somos diversidad sexual, y empezamos incluso a cuestionar muchos de los elementos que empiezan a surgir incluso de los mismos movimientos, ¿verdad? O sea, en un primer momento cuando todos, o por ejemplo acá en Arica, recordamos que levantamos la red por la diversidad sexual, y en nuestro principal discurso era así como, o sea, la minoría, saquemos el concepto de minoría sexual, y como que realmente nos basamos entonces en ese constructo lingüístico, ya, en relación a que cambiemos el concepto minoría por instalar entonces el concepto de diversidad. Pero a medida entonces que nos empezamos a nutrir de perspectivas feministas y de perspectivas queer, nos permitió entonces empezar a tomar una posición como una identidad de género normativa, y a partir de ahí también entendiendo entonces también de un contexto territorial latinoamericano, en el cual entonces no era suficiente, ¿verdad?, de la perspectiva de diversidad, o sea, la diversidad tan solo incluye tan solo ese ejercicio de entender que somos muchos colores, ¿verdad?, dentro de este arcoíris, ¿ya? Sin embargo, la disidencia se da otro paso, que respecto entonces, como decíamos anteriormente, no es tan solo cuestionar estos constructos sociales impositivos del régimen sexual y heterosexual, sino que también va acompañado entonces por empezar también a cuestionar nuestra trayectoria en aspecto identitario. ¿Ya? Como finalmente, por ejemplo, tenemos elementos colonizadores en nuestras construcciones, colonizadores de la perspectiva machista, la perspectiva patriarcal, que tenemos que entonces empezar a tensionar con estos procesos de construcción que nos permiten entonces asumirse de una posición de disidencia contrahegemónica, que con las prácticas sexuales o con un sentir distinto, o que soy un hombre, una mujer con pene. Va mucho más allá, sino que pasa también por cuestionarse el territorio y por cuestionarse también el componente de clase. O sea, no es lo mismo ser transgénero, ¿ya? Transgénero, como el concepto de diversidad, o el concepto transexual, que también se inscribe dentro de la diversidad sexual, pero son conceptos que surgen desde los dispositivos de poder como la psiquiatría, ¿ya? Entonces, no es un concepto que surge desde los movimientos sociales respecto a los procesos de identificación, sino que otros, ya desde saber poder,
nos identifican a partir entonces de esta transición de género. Y por lo tanto, entonces, la disidencia nos permite la reapropiación del lenguaje, ¿ya? Entonces, esa reapropiación del lenguaje, independiente que a lo mejor para los ojos de un médico yo podría ser una persona transexual, porque tengo cirugía en mi cuerpo, porque tengo procesos hormonales, desde mi construcción identitaria, yo me asumo como travesti, ¿ya? Entonces, y eso entonces es lo que nos permite finalmente la disidencia, ¿verdad? La reapropiación de los constructos identitarios y finalmente ponerlo a disposición de las construcciones políticas desde lo individual en lo colectivo. Bueno, gracias Scarlett, y en ese sentido, tú Felipe, ¿cuáles podrían ser tus aportes en ese sentido? ¿Cuáles son tus apreciaciones también un poquito quizás en torno a lo que plantea Scarlett o a tu propia experiencia también respecto a esto? Sí, bien interesante lo que nos comparte Scarlett. Yo creo que es bastante clarificador también hacer este viaje, esta línea de tiempo y tratar de responder cómo llegamos del movimiento homosexual a hablar ahora de la lucha LGTBIQ+. En el fondo mirarse uno también, mirar cómo ha ido uno caminando. Yo tengo 38 años, entonces toda esta evolución, ¿no? Todo este caminar en el fondo ha sido justamente en estos 30 años. Yo soy de Iquique, soy de una región, de una provincia, estamos muy lejos del centro, donde aparentemente las cosas parecieran que avanzan quizá un poco más rápido en ciertos sectores, quizá hay un avance en las regiones, cuesta bastante. Yo recuerdo mi adolescencia en los años 90, fue bien difícil en ese sentido. Estudié en un colegio católico, además siempre me sentí juzgado, siempre me sentí mirado, siempre me sentí de verdad como el otro y como el único, como a veces esa caricatura incluso que vemos en el cine, en las seriales propios de las películas y de las series de los 90, de los principios del 2000, sobre la realidad de los adolescentes en esa época, en mi caso fue bastante cierto y fue bastante cercana en ese sentido de sentirme de verdad como la única persona, obligarme a tener relaciones con chicas y de ahí saltar luego a estudiar teatro a Concepción y a estudiar teatro además para mí fue como empezar de verdad a ir entendiendo, ir caminando justamente en esta línea de tiempo de la cual estamos hablando, ¿no? Empezar a entender otras cosas, empezar a aceptarme, y eso fue fundamental para mí. Para mí el teatro fue fundamental, el entenderme y el aceptarme, porque durante mucho tiempo, toda mi adolescencia, hasta por lo menos 18 años, yo me negaba a mí mismo en el fondo, ¿no? Y luego, ya después empezamos a ver que empiezan a suceder hechos también que se toman, el acontecer público en estos años y que van de alguna manera empujando que la sociedad levante demandas, levante luchas, levante banderas y además muchas de estas banderas se levantan también de hechos y situaciones que son terribles, que son macabras, ¿verdad? Y que eso pareciera que nos empuja a tratar de despertar. Creo que ha sido interesante, al menos para mí ha sido significativo, ha sido hermoso el poder ir mirando también cómo de alguna manera vamos caminando hacia esa sociedad que esperamos sea más inclusiva. Nos falta mucho, estamos todavía muy atrasados, nos tropezamos 25.500 veces. Damos un paso y retrocedemos 3. Creemos que estamos en la línea correcta y de pronto chocamos nuevamente con las autoridades, con los poderes políticos, con el conservadurismo que todavía está manoseando nuestro país. Pero me parece, y mirando justamente toda esta línea de tiempo, mirando mi propia línea de tiempo, además, mi propio caminar en estos 30 años, ¿no? Donde hemos podido visualizar cómo pasamos de esta lucha homosexual y en la que además también se invisibilizaba, como hace un rato lo decía Scarlett, a las lesbianas, a las mujeres, a los trans, a otro tipo de diversidades, y que de eso saltemos hoy en día a visibilizar, a poner en valor y a ver estas otras cuerpas, estas otras historias, estos otros relatos, ¿verdad? Siento que es un camino político, es un avanzar
que me resulta muy interesante, sobre todo hoy, en este momento, a mis 38 años, que de verdad para mí es significativo que a mis 40 años poder observar y hacer todo este análisis, todo este mapa, y decir, ok, ¿qué va a pasar de aquí en lo siguiente? ¿Para dónde vamos? ¿Verdad? ¿Hacia dónde vamos a seguir? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Y cuál es el deber y el rol que tenemos nosotros también hoy en día de volvernos justamente disidentes, de ser críticos, de ser críticas, de tener una postura y una mirada política de lo que está sucediendo, de nuestro acontecer, no mantenernos al margen? A mí me pasa... y yo siempre lo he dicho, y a veces lo escribo por mis redes sociales, desde pequeño yo siempre tenía la idea y la ilusión de estar viviendo, de querer vivir un momento histórico importante, ¿no? Yo soy de los años 90, además de una generación bien callada, ¿no? De una generación que estaba acostumbrada a agachar la cabeza de alguna manera, y el hoy darme cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos provocando, de lo que estamos transgrediendo como sociedad, desde las diversidades sexuales, desde el movimiento feminista, desde los estudiantes, desde los trabajadores, que estemos a un par de semanas también de un plebiscito que nos pueda permitir cambiar la Constitución y quizás tal vez tratar de dar vuelta un poquito el mapa, ¿no? Es también bastante esperanzador, y creo que ese momento histórico que yo imaginaba, que yo pensaba cuando era pequeño, lo estoy viviendo y no quiero estar al margen de aquello, ¿no? Quiero estar ahí, quiero ser parte de eso mismo. Sí, bueno, en ese sentido me gustaría rescatar hartas cosas de lo que plantea el Scarlett, de lo que planteas también tú, Felipe, en lo que respecta, ¿cierto?, a esta sociedad en la que nos hemos construido, que es heteropatriarcal, que es heteronormada, que es un proceso complejo, ¿cierto?, como tú lo dices, Felipe, este hecho de autoconocimiento, sobre todo en este periodo, por ejemplo, de adolescencia o de la niñez, donde uno también se valida en los espacios en los cuales se mueve, busca muchas veces un reconocimiento o sentirse parte de, ¿cierto?, en estos grupos de pares, en los colegios, en los distintos espacios en los cuales uno se mueve, y de esta premisa, de esta sociedad heteropatriarcal, heteronormada, del deber ser, ¿cierto? ¿Cómo tengo que comportarme como mujer? ¿Cómo tengo que comportarme como hombre? ¿Cierto? Está todo, pareciera ser que todo está tan definido, que también uno cae, ¿cierto?, en esta, que como decías tú, en estos procesos que son complejos, y son procesos históricos y también son procesos políticos. Entonces, en este sentido, y en torno a lo que tú planteabas también, de ser parte de estas transformaciones, de poder generar estos cambios, estas rupturas de paradigma también, de cuestionarse, de disputar, de esta lucha, de este activismo. En ese sentido, ¿cómo visualizan ustedes la diversidad, la disidencia y la participación política? O de lleno, ¿cómo es la participación política de las diversidades o las disidencias en Chile? En el caso de ambos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la experiencia de militancia en partidos políticos? ¿Cómo ha sido ser parte o entrar a espacios políticos formales, de activismo, etcétera? ¿Cómo lo han vivido tú como Felipe o Scarlett? Bueno, ahora le pasamos la palabra al Scarlett, tal vez. Son varias cosas. O sea, por un lado es cómo se vive el contexto partidario desde ser una existencia disidente, ya que eso es un elemento, y lo otro es cómo finalmente esta existencia disidente se instala en conjunto con otros a construir movimiento. Entonces, respecto al primer punto, en relación al contexto partidario, yo creo que los partidos políticos, todos los partidos políticos, están permeados por una estructura y un engranaje patriarcal, machista, transodiante, misógino, ¿ya? Y de alguna u otra forma, los cuerpos de la disidencia tenemos que asumir como un rol asignado, tan solo por ser distinto a la heteronorma impuesta, ¿verdad? Entonces, ya por estar en un partido político, uno ya tiene como la responsabilidad de no justificar su existencia, pero sí más o menos educarlo en diversidad, ¿verdad? Y posteriormente que se pueda educar en diversidad y que pueda entender que no tan solo hay homosexuales y heterosexuales, sino que el abanico es mucho más amplio, y entre ellos nos situamos las personas trans. Empezamos entonces de a poco a pasar entonces su entendimiento y su maduración conceptual de diversidad y ciencia.
¿ya? Entonces yo creo que también es un proceso de bastante resistencia entre otros partidos, porque como te digo, hay una construcción heterosexual normada que de alguna u otra forma va a entender como desde la otredad, va a entender la participación de estos cuerpos en esta orgánica que finalmente, históricamente, las disidencias o las personas que no eran heterosexuales estaban escondidas. O sea, en el Partido Comunista, de todas las colas que habían dentro de nuestra fila, era o sea, Cristian Cueva, por ejemplo, que es abiertamente homosexual. ¿Cachai? No sé, Cristian Cueva, que en un momento fue parte del Partido Comunista, hoy en día es Convergencia Social, pero fue parte en un momento del Partido Comunista. El compa se visibilizaba a partir de su rol sindical, ¿cachai? De su rol como dirigente sindical, y nunca hizo política a su sexualidad, ¿ya? Y tampoco lo hizo en el contexto, por ejemplo, de cruzar el sindicalismo con prácticas sexuales o orientaciones sexuales normativas. No lo hizo. Y así un conjunto de compañeros y compañeras que no son heterosexuales y que finalmente no avanzaron a hacer política su sexualidad, y también respecto a hacer la política en relación a cómo finalmente se pueden nutrir de elementos las plataformas programáticas y las visiones políticas que tienen los partidos. ¿Ya? Entonces, desde ahí hay un trabajo bastante fuerte que hay que realizar, y también entendiendo que los partidos políticos no avanzaron respecto a cuotas de género por voluntad propia. Es decir, que existió atrás una institucionalidad y un marco político, jurídico, que finalmente mandataba a los partidos políticos a incorporar en paridad de género o en cuota 40-60 la participación de las mujeres, ¿ya? Entonces, y eso de alguna u otra forma, si bien los partidos tienen que cumplir con esa normativa, ¿ya? No pueden escaparse de ese mandato jurídico, cuando ponen porque son listas nacionales, entonces, por ejemplo, ponen a ciertas compañeras en lugares donde sabemos que finalmente no van a ganar esa elección, ¿cachai? Porque las correlaciones de fuerza política en ese territorio, en ese distrito, en esa comuna, no van a favorecer la elección de la compañera en particular. Entonces, de ahí, vislumbramos una serie de desafíos, pero yo creo que tiene que ir con dialogosidad en relación, porque nosotros podemos estar de nuestros partidos políticos, y es una lucha que también se da a la interna, ¿verdad? Una lucha que se da a la interna y una lucha que se da a la externa. Y finalmente la lucha que damos en la externa, ya es cómo va a generar una modificación en las percepciones que tenga el partido. Entonces, desde ahí, la dialogosidad entonces tiene que ir con el movimiento, con la construcción de esta existencia disidente, de esta identidad travesti, ¿verdad? En este caso, para entonces empezar a visibilizar una serie de demandas que va más allá de la identidad de género, porque muchas personas pensaban que las travestis, las trans, toda la comunidad trans, después de la identidad de género íbamos para la casa, y están completamente equivocados. O sea, no sé si a lo mejor los compañeros cola, marica, con el matrimonio igualitario se cansan y se van para la casa. En nuestro caso no, nosotros vamos por más, ¿ya? Y en ese más en el que vamos por una ley integral trans, ya que finalmente permita el acceso y garantía de derechos sociales a las compañeras trans que históricamente hemos sido discriminadas, y por otro lado una ley de vejez digna trans, ya que finalmente pueda generar una medida de reparación a un genocidio indirecto por parte de políticas públicas por parte del Estado chileno. Entonces, eso más o menos como en el mediano plazo, pero también entendiendo que estamos en un contexto de un Estado subsidiario focalizado, ¿cachai? No nos podemos perder en ese sentido. Entonces, por lo tanto, la Constitución nos cobra bastante sentido en relación a poder, para definir dos elementos, en el corto plazo y en lo inmediato, ¿verdad? Por un lado, en relación al rol del Estado, ya que no puede seguir siendo un rol subsidiario que le siga entregando a los privados la regulación de los derechos sociales, ya, y la garantía de ellos, y por otro lado, el nuevo modelo de desarrollo que tenemos que instalar como país, que finalmente permita generar una redistribución de la riqueza y una estructura tributaria que finalmente le entregue justicia a nuestro pueblo, ¿ya? Sin embargo, toda esta retórica, esta narrativa respecto a cómo aspiramos a las trans de este sujeto político, de esta sujeta política de izquierda, del Partido Comunista, el cómo lo percibo, es en lo testimonial, ¿verdad? Porque en lo práctico, ¿cómo estamos las trans? Si nos preguntamos, ¿Chile despertó para toda la existencia? Yo me pregunto, ¿tan solo despertó para el sujeto universal predominante, heterosexual, blanco? ¿Para quién despertó Chile? Entonces nosotros creemos que Chile aún no despierta por los cuerpos trans, Chile aún no despierta por los cuerpos de la disidencia, y no son hechos aislados que generan que muchas de las violencias por agentes del Estado y también por particulares en el contexto del estallido social también se dieron contra los cuerpos de la disidencia sexual.
y no se le dio un caso más que suman múltiples casos de violencia machista que se hace a los cuerpos trans, pero esto nos estuvo dado desde una comprensión política que permite brincar esta violencia permanente sobre los cuerpos travestis en torno a la necesidad de respuestas políticas necesarias con medidas efectivas claras, como por ejemplo cuotas para la disidencia en el proceso constituyente. Hoy en día, si bien existe la paridad de género para que hombres y mujeres de perspectiva binaria y biologicista puedan participar en el proceso constituyente, las personas trans quedamos excluidas de este proceso. Y por lo tanto, no se genera entonces por parte del Estado medidas efectivas que finalmente entonces nos permita el acceso a estas instancias políticas de definición en relación a cómo queremos construir Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay bastante desafío de dialogosidad. Por un lado, con un movimiento social de disidencia, cada vez más político, cada vez más cuestionador, pero también cada vez más incidente. Porque a veces pasa que en la volada de la disidencia, me está tomando pero le me ve, en la volada de la disidencia nos vamos perdiendo en relación a disputar el poder en el contexto institucional, porque decimos, no, finalmente toda la esfera del Estado reproducen una relación de dominación, y por lo tanto salgamos y excluyámonos de ese espacio, no lo disputemos, y construyamos alternativas comunitarias, y que por lo demás no es... yo creo que nadie está contra esa perspectiva de construir un movimiento popular, arraigado en lo comunitario, ya con un carácter profundamente mayoritario en relación a las aspiraciones que se puedan levantar. No obstante, la disputa del poder institucional es sumamente importante porque finalmente, para generar un nuevo marco de convivencia, ya que nos permita mirar hacia un horizonte utópico donde seamos reconocidas a partir de nuestras diferencias, pero esa diferencia finalmente no sea objeto de discriminación, objeto de violencia, nos va a permitir entonces la construcción. Se escucha como un ruido. Te escuchamos súper. Sí, entonces va a permitir una construcción de un Estado democrático, pluralista y transfeminista. Yo creo que hay una discusión ideológica de perspectiva en relación a cómo construimos este nuevo Estado, y donde finalmente las personas trans tenemos un desafío sumamente importante, que es cómo entonces generamos dialogosidad, comunicación, pero también capacidad de incidencia con las compañeras mujeres biológicas de izquierda, progresistas, feministas, que finalmente puedan llevar nuestros elementos a ese espacio de discusión, y que finalmente puedan representar la necesidad de que el Estado chileno sea un Estado no tan solo plurinacional y multicultural, sino que efectivamente permita el desarrollo de la identidad de cada persona sin ser objeto de violencia y discriminación o malos tratos por parte de los agentes del Estado, o incluso por la misma institucionalidad política como estructura. Gracias, Scarlett. Súper claro el planteamiento de Scarlett. No sé, Lelina o Felipe. Felipe, dale nomás. Dale, Felipe. Sí, mira, yo quería aportar un poquito, justamente desde mi trabajo, entendiendo también que la pregunta iba apuntada acerca de cómo nosotros, desde nuestro activismo, ¿verdad?, nos hacemos cargo justamente de de esto, lo político, finalmente, ¿no? Y yo, cuando a mí me diagnostican, por ahí por el octubre del 2017, una de las primeras cosas que yo pensé fue, quiero hacer algo con mi virus. Y esto básicamente porque desde mi profesión, que es ser gestor cultural, actor y director teatral, había sido ese siempre mi espacio político, desde el arte, desde las obras, desde el trabajo teatral que yo realizaba, desde los procesos de formación que impulsaba aquí en mi región, desde los trabajos de gestión que yo levanto, no solo acá en Iquique, sino en el norte completo. Desde ese lugar era mi activismo, desde ahí yo entendía la política, desde esa profesión. Pero luego, cuando recibo este diagnóstico, me hace mucho sentido el abrir justamente mi historia, mi biografía, y volver la política, cuestionar con eso el sistema, cuestionar con eso nuestro Estado, cuestionar con eso nuestra sociedad también, cómo miramos
cómo estamos entendiendo nuestra vida sexual, nuestra sexualidad, la salud sexual, y ese camino ha sido bastante hermoso. Yo siempre, en un inicio siempre me decían como, me hablaban como de activista, o me señalaban como activista. A mí me costó un poco asumir el concepto. De hecho, yo creo que todavía no lo asumo como tal. Lo ocupo más que todo como para generar esta visión social y se entienda qué hago, a qué me dedico. Pero lo mío va con poder acercarme a la gente y compartir con ellos, con ellas, con ellas, una situación, una biografía particular, y con eso tratar de ir caminando con las demás personas también. Ha sido muy interesante, muy bonito, justamente cómo el VIH me ha mostrado y me ha enseñado el activismo, me ha enseñado cómo mi virus puede volverse justamente político e incidir justamente en las acciones de la ciudad, de la región, a partir de lo que uno puede hacer. Ahora último, en este contexto de emergencia sanitaria, uno de los temas que las personas viviendo con VIH hemos visto ha sido la no implementación de las medidas de terapia VIH multimes en todo el país. Solo en algunos lugares, en algunos centros de salud se estaba realizando. Y justamente en la región de Tarapacá, que además contamos con un solo hospital para toda la región, para las Muy 7 comunas limitado. de toda la región, totalmente. Recién se está construyendo el hospital de alto hospicio y probablemente va a ser como para unos 2 años más. Por lo que nuestro hospital pasa siempre colapsado, digamos, ¿no? Y en este contexto de emergencia sanitaria, nuestra región era justamente una de las que no se estaba cumpliendo esta medida. Entonces, me parecía necesario, me parecía prudente levantar esa campaña que se estaba escuchando ya a nivel nacional, con otros activistas también que estaban solicitando que la medida se implemente en todo el país. Y acá se dio esa pelea, se dio esa batalla, traté de buscar apoyo y ayuda desde figuras locales, artistas, políticos, gente del mundo social, y también unas que otras nacionales, un recurso de protección en contra del ministro, de tal manera de empujar que efectivamente la región se lograra implementar la medida. Y bueno, desde julio en adelante, efectivamente se logró y se está implementando, ¿no? Que se entreguen terapias para al menos 2 meses. Ahora en septiembre tenemos que ir a buscar nuevamente y nos volvieron a entregar nuevamente para 2 meses. ¿A qué voy con esto? ¿Y qué voy con esta historia en el fondo? Es que yo creo que esto no lo hubiese hecho desde este lugar, desde esta manera, si no fuese por todos estos 3 años que he ido caminando justamente con el VIH y cómo el VIH me ha ido empujando a hacer este activismo y a entender este virus desde lo político, ¿no? Y eso para mí ha sido un aprendizaje tremendo, enorme. Estoy súper de acuerdo con que en materia política, la diversidad y las disidencias sexuales siempre han estado al final, siempre hemos estado postergadas, ¿no? Hemos sido no solo invisibilizadas, sino al margen, como no nos suman, y da la impresión que hay otras personas, ¿no? Que se quieren hacer cargo de nuestras demandas, de nuestras posturas, ¿no? De nuestras situaciones, de nuestras complejidades y de nuestras desgracias también. Y esa mirada ha hecho que efectivamente estemos fuera. Yo creo que hoy, sobre todo en el momento en el que estamos, a semanas de un plebiscito, pensando, y ojalá, en mi caso particular, creo y quiero que gane la prueba y que gane una convención constitucional, ¿verdad? Que ese espacio también sea un espacio donde estén las diversidades sexuales, donde estén las disidencias sexuales. Es fundamental y es importante, es necesario. Y desde ahí yo creo que también el rol de los partidos políticos es abrir, ¿verdad?, sus listas justamente a independientes que sean desde la diversidad y las disidencias sexuales, ¿no? Para que puedan estar ahí sentados y sentadas y sentadas escribiendo esta nueva constitución. Justo me llegaron hoy día unas gráficas que me gustaría poder compartirles con ustedes, o sea, unas gráficas que contienen unos datos y que tienen que ver con lo que estamos hablando ahora y de la presencia y de la participación política de la comunidad LGTBIQ en Chile. En Chile la población LGTBIQ+, continúa siendo excluida de los espacios de representación política como de la toma de decisiones públicas. Con ello se tiene un panorama de discriminación, se afectan los derechos y se limita la democracia. En Chile hay 345 alcaldes y alcaldesas y ninguno de ellos es LGTBIQ+. En Chile hay 2.240 concejales, donde solo 4 son LGTBIQ+. Y
otro dato que es interesante es que en Chile hay 155 diputados y ninguno de ellos es LGTBIQ+. Al menos me refiero visible, ¿no? Y lo importante que significa la visibilidad, porque finalmente es desde ese lugar donde vas a instalar, te vas a hacer cargo de demandas, de posturas, ¿verdad? Y vas a empujar a que justamente avancemos y cambiemos este paradigma sociocultural que existe en nuestro país. A mí me gustaría, si es que puedo, aprovechar a Scarlett de preguntarle, porque yo entré a un partido político del Frente Amplio un poquito antes del estallido social y estoy recién empezando como a caminar también en esto de la política partidista, con el estallido social de por medio, con la pandemia, ¿cómo se vino llama? todo. Con este plebiscito, con todo. Entonces, ha sido muy vertiginoso el entender la política partidista desde dentro en todo este contexto de octubre en adelante. Y me hace mucho eco, mucho sentido todo lo que hace un rato nos estaba contando Scarlett, y me gustaría quizás aprovechar de preguntarle qué le pediría a su partido justamente en este proceso constituyente y pensando en la posibilidad de una nueva constitución con una convención constitucional. Yeah. Bueno, yo soy comunista por niña, entonces los comunistas somos súper disciplinados respecto a donde realizamos nuestra propuesta, ¿verdad? Para ir construyendo un partido que no haga sentido, ¿verdad? Desde esta construcción marxista-leninista y que hoy en día también se incorpora desde el feminismo de clase, desde el feminismo interseccional y finalmente empezar a ampliar las nociones de comprensión y propuesta política. Sin embargo, hay que mojarse el culito. Entonces, en ese mojarse el culito, yo creo que le pediría a mi partido que podamos hacer carne el feminismo. Yo creo que necesitamos hacerlo con más fuerza, no tan solo en lo testimonial, ¿verdad? Sino que necesitamos poder generar acciones afirmativas que finalmente pongan sobre la mesa y le den la importancia, correspondiente a las mujeres de la disidencia sexual. Y también, yo creo que son varias cosas que uno le puede pedir al partido político, ¿verdad? Así como, por ejemplo, es como, a mí me gustaría que tener una definición más clara, no tan solo hablar de aborto en 3 causales, sino que abracemos el aborto libre, seguro y gratuito en todas sus formas. ¿Ya? Yo creo que esa es una demanda súper importante que como partido tenemos que sacar adelante, ¿ya? Y como también poner con mayor fuerza los temas de la disidencia. O sea, hay compañeros de la disidencia que hemos estado durante años trabajando en levantar demandas políticas dentro del partido y que el partido finalmente lo pueda visibilizar desde los dispositivos institucionales que hoy en día tienen incidencia, municipio y la bancada comunista, y en ello entonces hay que hacer mayores esfuerzos, ¿verdad? Mayores esfuerzos por darle cabida a este movimiento, por darle mayor cabida respecto a cómo se guía desde la institucionalidad para darle respuestas políticas a estas necesidades. Y por otro lado, en relación de poder exigir y de pedir también a los partidos políticos que para construir plataformas programáticas hay distintas formas de poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, podemos construir plataformas programáticas con un sentido completamente participativo y vinculante, haciendo cabildo, llamando a toda la gente a sentarse, a reunirse, pero no podemos desconocer los procesos históricos y la sistematización que se han dado de esos procesos. O sea, no nos estamos sentando acá partiendo de cero. ¿Ya? Hay otras existencias que anteriormente se juntaron y por lo tanto yo creo que tiene que haber un respeto entonces y una valorización en torno a esos procesos que no tan solo es tiempo, ¿verdad? Es invertir sueños, es incluso hasta canalizar la rabia en esas discusiones, ¿verdad? La rabia frente a un sistema que te hace cagar a diario, ya entonces nos juntamos desde esta rabia, esta impotencia que me genera el sistema, ya a empezar a proponer, ¿verdad? Empezar a crear formas distintas de poder hacer. Y por lo tanto desde ahí llamar que cuando finalmente se levanten las plataformas programáticas, por ejemplo en el contexto municipal, que no salga tan solo mujeres y equidad de género, ¿ya? Y que va a haber una oficina municipal que va a sacar un protocolo contra el acoso. Eso ya está, ¿ya? Eso no es nada nuevo, incluso hasta un municipio facho lo puede sacar,
¿ya? Entonces, por lo tanto, si bien no tenemos una obligación histórica ni moral de ser vanguardia, porque ya no somos, ya nos usa el concepto de vanguardia, ya porque finalmente los procesos del pueblo no hay ningún destacamento que vaya adelante, sino que avanzamos en conjunto con el pueblo, sí entonces empezar a valorizar esos procesos y también entonces incorporarlo en relación a mojarse el poto, ¿verdad? A decir entonces que necesitamos una oficina de la disidencia sexual, que necesitamos mayor participación, como por ejemplo avanzamos en cupo laboral trans. Es decir, si dentro del partido tenemos nociones, ¿verdad? A partir de esta discusión, porque quizá en otra estructura no haya existencias travestis, y por lo tanto puede que uno que otro marica consciente diga, oye, ojo, las chiquillas trans no tienen acceso a trabajo, ¿ya? Y podemos quizá implementar un cupo laboral trans. Pero ¿qué pasa cuando hay existencias trans dentro de la estructura y aún entonces no se avanza en propuestas que finalmente entonces permitan hacer reflejo, ¿verdad?, de los procesos de discusión, pero también de las realidades particulares que se van dando en estas existencias completamente precarizadas en relación a su posición tan solo de poder, sino también a su posición de pobreza multidimensional, que no tan solo, ¿verdad?, una cuestión material, sino también con falta de acceso a educación, falta de acceso a salud, ¿cachai? Entonces, y una serie de barreras que finalmente limitan el desarrollo pleno que podamos tener como personas trans. Entonces, desde ahí yo creo que llamar a los partidos a que nos escuchen, pero que no nos escuchen para cachar, ¡oh, mira lo que están! No, eso no nos sirve. Sí, pueden saber lo que estamos viendo en YouTube, ¿ya? El punto es que necesitamos que lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, que no son cabezas de pescado, incluso nos estamos enmarcando en derechos humanos, ¿ya? Porque ni siquiera estamos proponiendo el fin a los géneros, y que no haya más géneros, no estamos en esa postura queer radical, sino que estamos en una postura de construcción política de los movimientos, y por lo tanto el desafío sería entonces de los partidos a incorporar en términos vinculantes las discusiones y las propuestas que emerjan entonces de las existencias que coexisten, ¿verdad?, que cohabitan en una determinada orgánica política y que finalmente entonces se puede ver reflejado ya en las plataformas programáticas, porque responde entonces a los procesos de discusión interna que no son solo nosotras dentro del partido, sino que también es nosotras dentro del partido, pero también esta existencia participando en otros movimientos, con otras existencias, con otras subjetividades políticas, que estamos de alguna u otra forma concienciadas, ¿ya? Y mirando un objetivo claro, ¿verdad? Que necesitamos entonces garantía de derechos por parte del Estado. Entonces yo creo que de ahí falta entonces que los partidos tomen en forma vinculante, como decía, la opinión de las personas de la disidencia al interior de la estructura. Y finalmente que se materialice de forma real y efectiva, ¿cierto? Porque como tú bien dices, a veces queda en esta retórica, en el discurso, ay, sí, todo es súper bonito, pero finalmente en la práctica vemos que queda todo ahí en nada. Sí. Leni, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo creo que esto, o sea, todo lo que hemos hablado con Scarlett, lo que ha planteado Felipe en torno a estas luchas, estos activismos que ustedes están realizando, el activismo por el VIH, el activismo disidente de Scarlett, incluso dentro del Partido Comunista, que me parece un discurso súper potente. Yo creo que esto gravita en torno a una lucha, una profunda lucha por la democracia, que es una palabra que se manosea mucho. Hemos hablado en distintos podcasts de conceptos que se manosean mucho. Obviamente el concepto de democracia, todos toman este concepto de democracia, como todos toman el concepto de pueblo, etcétera, pero efectivamente creo que aquí hay una lucha profunda por la conquista de una democracia plena, y que las disidencias han logrado avanzar también en esa lucha por conquistar una democracia plena, y una democracia plena no puede ser conquistada si no es compartida por todos, todas y todes. Entonces, el Estado en realidad puede llamarse un Estado democrático sin el reconocimiento y participación efectiva de las diversidades y las disidencias. Yo creo que no. Yo creo que el Estado democrático o un proceso constituyente democrático efectivamente tiene que incorporar todas estas voces. Como en antropología hablamos a veces de la polifonía de voces, de que estemos todos hablando, todos construyendo, y que el discurso, las vivencias, las realidades de todas, todos y todes pese lo mismo.
al momento de construir un instrumento colectivo, que en este caso sería la Constitución. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos estado revisando un poco las constituciones latinoamericanas, que es el contexto en el que nosotros nos movemos, y sabemos que solo en Bolivia y en Ecuador existe, por ejemplo, una protección constitucional contra la discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género. Solo en 2 países de toda Latinoamérica, y ambas constituciones de estos países han sido redactadas a través de procesos constituyentes participativos. En ese sentido, lo que yo les quería preguntar es qué elementos debería incorporar una nueva constitución a través de un proceso constituyente como el que apostamos hoy, para las diversidades y las disidencias. ¿Qué tiene que incorporar la Constitución para las diversidades y las disidencias sexuales? Felipe, si quieres te pasamos ahora el pimponeo. Vale, mira, yo quería, quizás tal vez con esto también me engancho para la pregunta, agarrarme de un hilito que dejó Scarlett delante que tiene que ver justamente con los programas municipales y creo que también tiene mucho que ver con la pregunta, ¿no? Tiene que ver con qué es lo que esperamos finalmente del nuevo país, qué esperamos de esta nueva sociedad, desde esta Carta Magna que se va a escribir por medio de una convención constitucional. Yo creo que tan importante como estar levantando demandas nacionales es también levantar esas mismas demandas en nuestros propios gobiernos locales, en nuestros propios gobiernos regionales. Hace un rato también Scarlett hablaba acerca de este programa municipal y de la Oficina de Diversidad Sexual acá en Tarapacá, y es importante decirlo porque justamente yo espero que esto lo escuchen varios de mis contactos acá también, ¿no? Acá en Tarapacá no contamos con oficina de diversidad sexual en ninguna de las 7 comunas, por ejemplo, y para ser una de las regiones con las más altas tasas e índices de VIH, no solo en VIH, sino en sífilis, en gonorrea, en ITS, ¿no? En general, contamos con una sola oficina de salud sexual en toda la región, con un presupuesto bastante paupérrimo, el que impide finalmente realizar programas y planes que sean significativos y vinculantes con la comunidad para poder abordar y dar respuesta justamente a temas de salud sexual. Ahora, en lo que respecta para la nueva constitución, yo creo que hay ciertos puntos que para mí son fundamentales que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar y tiene que ver con las políticas de respeto, con las políticas de reparación, con un país, ¿verdad?, que sea verdaderamente inclusivo, que dé cabida a todas las identidades, que respete todos y todes las formas de entender la vida, entender el mundo, entender el amor y entender las relaciones, todos los cuerpos que existen también. Me parece que es importante y fundamental que conversemos acerca de los derechos reproductivos y sexuales, deben de estar garantizados como derechos fundamentales en nuestra Constitución, justamente para poder ir avanzando en este cambio de paradigma sociocultural que necesitamos. Y creo que es necesario y fundamental que dialoguemos, conversemos y redefinamos el concepto de familia. Creo que eso nos va a abrir una hebra importantísima y nos va a hacer tejer justamente una nueva sociedad, una nueva manera de relacionarnos también, y nos va a invitar a caminar a ese país inclusivo. Scarlett. Respecto a contenido, porque eso igual entra en contenido, así como en relación a, bueno, las palabras respecto a lo que plantea Felipe, efectivamente tenemos que partir por cuestionarnos el concepto de familia y cómo está concebida en la actual Constitución, porque finalmente igual abre las posibilidades en relación a que la familia tan solo es, porque por un lado también el concepto de familia como núcleo central de la sociedad, ¿verdad? Es decir, pasar a esta visión de sociedad que finalmente entrega todo un constructo heteropatriarcal en relación a cómo nos relacionamos y cuáles son las posibilidades del reconocimiento de la familia.
¿ya? O sea, no es un hecho aislado que los derechos reproductivos, las personas trans no tengamos acceso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo siendo una persona transgénero femenina, yo podría tener en un banco de espermio una cantidad de espermio, tomar todo mi tratamiento hormonal tranquilamente para adelante, y en el momento que yo decida hacer ejercicio de ese derecho reproductivo, poder acceder a ello, ¿ya? Eso quizás desde una perspectiva en relación a cómo se entonces generan los derechos reproductivos, el reconocimiento de los derechos reproductivos en personas trans, que no tan solo están dados para las personas mujeres cis y hombres cis. Entonces yo creo que eso por un lado, pero por otro, mi perspectiva más libertaria, me gustaría que a lo mejor la Constitución pueda incorporar estas perspectivas transfeministas, ¿verdad? Esta perspectiva que permita, por ejemplo, que no tengamos que generar procesos de identificación cuando un niño o niña nace, ¿ya? Y que si nace con pene le ponemos niño, y si nace con vagina le decimos que es niña, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, yo no soy muy eurocéntrica, ¿ya? Pero mirando quizás la experiencia comparada, en Alemania permiten la I, ¿ya? Entonces es como una forma finalmente que la persona, que los papás, mamás o los adultos responsables no categoricen a su hijo, ¿ya? Y que finalmente sea su hija quien defina qué identidad de género quiere adoptar o no adoptar ninguna, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que para llegar a ese nivel de entendimiento, ¿ya? Y que finalmente ese elemento transfeminista permita permear la construcción y elaboración de la política pública, es una aspiración y una discusión que quizás podemos dar al interior de ese proceso, ¿ya? Pero va a ser un proceso muy agotador si es que no tenemos los 2/3, ¿ya? Porque hay que entender igual eso, o sea, tenemos que tener 2/3 del interior de la Convención Constitucional que nos permita tener ganadas, ¿ya? Políticas al interior para hacer cambios en la Constitución. Si los 2/3, esa correlación de fuerza, está a favor de los sectores más conservadores de la sociedad, que no han imposibilitado los cambios históricamente en nuestro país, va a ser completamente complejo entonces poder avanzar en aquello. Sin embargo, yo creo que el punto de encuentro que tenemos para poder avanzar es incorporar todos los derechos humanos, ¿ya? En la nueva Constitución. Entonces, desde ahí sería sumamente importante que los principios de Yogyakarta, que es finalmente la Carta de Navegación en relación a los derechos humanos, focalizada a la población LGBTQI+, le permita entonces que la Constitución pueda ser entonces que ratificamos todos los tratados internacionales, ¿ya? O todos los pactos internacionales, que hoy en día Chile tiene un montón de pactos firmados y otros ratificados, ¿ya? Pero por ejemplo, los principios de Yogyakarta es una declaración donde el Estado chileno lo firma, ¿ya? Para implementar en su política nacional ciertos principios. Sin embargo, no hay nada vinculante que finalmente mandate al Estado a impulsar esas políticas públicas. Y por lo tanto, tan solo asumen estas firmas de convenios, de declaraciones, que no es nada más que un lavado de imagen del Estado chileno como Estado vulnerador de los derechos humanos. Entonces, la perspectiva de desafío sería entonces incorporar que los principios de Yogyakarta puedan estar incorporados como el reconocimiento mucho más transversal de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Y en ese sentido, una de las grandes poblaciones de especial protección que han sido invisibilizadas en este proceso de reconocimiento de identidad de género son los niños, niñas, ¿ya? Y adolescentes. Entonces, pasa que la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla respecto al reconocimiento de la identidad de género. Sin embargo, la ley de identidad de género excluye a ese grupo etario. Entonces, de alguna u otra forma, la Constitución debe garantizar entonces también que niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una identidad, al reconocimiento de su identidad de género, ¿ya? Y que finalmente no pueda estar condicionado o supeditado por la visión de una familia. O sea, todo bien que la familia sea católica, evangélica o el credo que quiera profesar, todo bien con aquello, ¿ya? Sin embargo, si dentro de ese núcleo familiar hay una niña trans o un niño trans que no se siente cómoda coexistiendo en ese cuerpo, habitando ese cuerpo, debe existir la posibilidad de que el papá o la mamá o el adulto responsable no sea un impedimento en el reconocimiento de ese derecho,
¿ya? Y que por lo tanto, si un profesional ya vinculado a la educación ve que se está vulnerando ese derecho, pueda tener la capacidad de oficiar al organismo correspondiente para que se respete y se restaure el ejercicio eficaz y el imperio de ese derecho, ¿ya? Entonces, desde ahí significaría entonces que incorporar, yo creo que ese es el punto mínimo que nos va a permitir avanzar, incorporar la perspectiva y los instrumentos, pactos y declaraciones internacionales de derechos humanos, todos los estándares internacionales de derechos humanos, que sean todos los estándares internacionales de derechos humanos son reconocidos por la política nacional vigente o por la Constitución Nacional de Chile. Entonces yo creo que esa jugada nos va a permitir ampliar mucho horizonte y nos va a permitir abrir una serie de procesos que nos va a permitir profundizar el cuestionamiento del régimen político heterosexual y en conjunto con ello empezar a ir derribándolo de alguna u otra forma hasta que permita que finalmente las demandas de la disidencia sexual como el fin a la etiqueta, ¿ya? Porque finalmente que nos etiquetemos como trans, que nos etiquetemos como marica, es una política que igual nos hace segregarnos, ¿verdad? Todos estos devenires identitarios estamos segregados y aún no tenemos una capacidad de comunicación que nos permita levantar pliegos de demanda en conjunto. Entonces, necesitamos llegar a un punto que nos permita entonces terminar con esta identificación y etiquetas permanentes, ¿ya? Pero para llegar a ello, a esa aspiración queer, por decirlo de alguna forma, necesitamos pasar por procesos previos, y esos procesos previos el reconocimiento pleno de todos los estándares de derechos humanos en el nuevo proceso constituyente. Yo creo que eso es una ganada como estratégica para poder avanzar. Y en torno a eso, bueno, Scarlett, bueno, y también Felipe, a modo también quizás de síntesis y de poder ir planteando ya las últimas opiniones o puntos de vista para poder cerrar el programa del día de hoy. En torno a todo lo que han planteado ustedes, a estas necesidades, a estos elementos, a estas demandas, ¿cierto? Como comunidad o como diversidad sexual, disidencias, ¿cómo visualizan ustedes la necesidad de poder contar efectivamente con una nueva constitución, de ser partícipe y de involucrarse en estos procesos, en este proceso constituyente que ya estamos llevando a cabo, de involucrarse y de ir por el apruebo convención constitucional, de cómo se cruza la necesidad de poder contar con una nueva constitución en torno a todas estas demandas y necesidades que bien las hemos planteado? ¿Y cómo ha sido quizás poder identificar personas que son de las disidencias, de la diversidad sexual y quizás no visualizan esta necesidad de contar con una nueva constitución o ir por el apruebo? No sé si desde su experiencia o de su activismo se han topado o les ha pasado o han escuchado que visualicen que no existe la necesidad de poder contar con una nueva constitución. Y en ese sentido me gustaría que pudiesen dar las últimas reflexiones en torno a eso. ¿Cuál es la necesidad de contar con una nueva constitución y de poder invitar también a ser parte del proceso constituyente y sobre todo el plebiscito del 25 de octubre? A mí me parece que es fundamental. Creo que estamos en un momento histórico, en un momento absolutamente necesario en nuestra sociedad, más allá de cómo se haya dado, más allá de cómo, de todas las críticas, los puntos críticos que tengamos en relación a cómo se ha ido dando, disculpen, este proceso constituyente. Me parece que es importante, me parece que es fundamental que avancemos, que podamos de verdad tener un pacto social, ¿no? Que la Constitución es más que solamente sentarnos a escribir una carta magna, sino que ahí va a estar contenida cómo queremos mirar el país en los próximos 40 o 50 años de aquí, ¿no? De ahora en adelante. Y creo que desde ese lugar lo necesitamos y creo que es algo que nos lo debemos como país. Creo que es algo que es una deuda que todavía tenemos con nosotros, con nosotras, con nosotros mismos y sobre todo en el mundo en el que estamos ahora, cómo está viviendo el mundo ahora, en el continente en el que estamos y en los procesos históricos en los que también estamos caminando y estamos avanzando. Yo en mi caso, por ejemplo, no he tenido
o no he visto en realidad a personas, ¿verdad?, de la diversidad sexual que se sientan tan ajenos o ajenas de este proceso, muy por el contrario, y eso me tiene bastante esperanzado. Ahora yo también lo hablo desde este círculo al cual yo puedo acceder, ¿no?, y el cual también puede estar cercano desde mis redes sociales, pero me genera bastante esperanza porque siento de que hay una postura, hay una mirada y hay unas ganas de querer cambiar, hay un compromiso también, y eso me parece importante, me parece destacable, y estoy sumamente confiado de que va a ser, de que vamos a cambiar esta constitución, va a ganar el apruebo y va a ganar la convención constitucional. Sí creo que es importante que vayamos visualizando también quiénes son esas personas que creemos que van a representarnos justamente desde las diversidades sexuales, desde las disidencias sexuales, y no sentirnos ajenos, empezar a borrar también ese imaginario de que esta constitución la van a escribir solamente los políticos, los abogados o las abogadas. Todos y todas y todos estamos llamados a sentarnos ahí, a poner nuestra idea, a poner nuestros discursos, a poner nuestras demandas, y yo creo que lo importante ahora es justamente invitar a la gente a que se sienta parte de ese compromiso, que le pida justamente a su región, a sus políticos, a los partidos, ¿verdad?, que se abra esta posibilidad, porque la manera que vamos a tener de que nuestras demandas se coloquen ahí en esa mesa y se discutan es teniéndonos también a nosotros ahí sentados, ahí discutiendo, ahí instalándolo y ahí empujando todas nuestras demandas, nuestra historia, nuestra biografía. Gracias, Felipe. Scarlett, no sé si te gustaría dar en ese sentido las últimas palabras. Sí, yo creo que hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? O sea, los activismos políticos de los cuerpos trans tienen un componente generacional que de alguna u otra forma limita el abanico discursivo y narrativo en torno a las reivindicaciones que se pueden plantear. Entonces, hay muchas compañeras, por ejemplo, que surgen de los años 80, 90, donde su principal discurso es la prevención del VIH, ya su principal discurso, y que no digo que no es menor, porque finalmente hoy en día el nivel de prevalencia de personas de población trans que vive con VIH es sumamente elevada, ¿ya? Y por lo tanto debe existir una política focalizada de prevención combinada hacia la población trans. Sin embargo, su discurso entonces tan solo orbita en ese plano, ¿verdad? Entonces, no se ha ampliado a entender que finalmente, porque por ejemplo, que hoy en día la Seremi de Salud licite los fondos, las lucas que existen para la prevención de VIH y para el fortalecimiento de las campañas comunicacionales, que lo haga por mercado público, ¿ya? Y que finalmente sean las consultoras que pueden licitar, o las organizaciones que tengan mayores capacidades técnicas que puedan licitar a esa licitación para eventualmente poder adjudicársela, es un sesgo sumamente potente en relación a por un lado, la democratización de los recursos públicos, y por otro lado, una segregación en torno a las organizaciones sociales que tienen menos desarrollo de experticias técnicas en la postulación de licitaciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que existe entonces como aún desde el contexto trans, o sea, entendamos que los compas maricas, las compas lesbianas, están en situaciones de desarrollo y de repertorios interculturales que son distintos a las personas trans. Ya tenemos que reconocer esa diferenciación en torno al acceso que hemos tenido a la academia, el acceso que hemos tenido a la educación, y cómo finalmente la violencia se ha incluido con mayor fuerza en nuestros cuerpos. Entonces, en ese sentido, son pocas las existencias trans que han generado un proceso cada vez más político, más cuestionador, más crítico de las dinámicas políticas, socioculturales, económicas y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, me acordaba mientras hablaba el Felipe, me acordaba que yo llegué de Valparaíso el primer viernes de septiembre, y allá en Valparaíso el contexto respecto a cómo la disidencia hace activismo es completamente distinto. Allá las compas trans, travestis, ya que se suman como en estas construcciones no binarias, están por la asamblea prostituyente, ¿ya? Es decir, que le cambian completamente el código a todo, ¿ya? Y hay una instancia completamente en desarticulación con la carta institucional, y plantea entonces una forma distinta y un lenguaje distinto de quienes se reúnen a conversar
y a construir formas de imaginarse un nuevo mundo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, significa que tenemos un proceso interno también nosotros como población, como comunidades, como existencia, de poder ir volcando, compartiendo la necesidad y generando maduraciones subjetivas en conjunto que nos permita entender que finalmente la constitución no es la lucha por una nueva constitución no es un hecho aislado, ya no es un hecho desde la otredad que tienen que discutir los que siempre discuten, o de los partidos políticos, o finalmente también la desesperanza aprendida de la compañera que está parada en la esquina, ¿ya? Y que ve que pueden pasar muchas weas, que pueden pasar muchas cosas, que todos se juntan, se reúnen, sacan fotos, y se avanza en títulos rebombantes de mayor democracia, pero en la realidad hay una paradoja, que finalmente ese nuevo estado donde las personas tienen mayores derechos, donde todos están hablando de inclusión, porque todos hablamos de inclusión para las personas en situación de discapacidad, inclusión para las personas de la diversidad, pero en términos concretos no existe, ¿ya? Y al final del día la compañera sigue parada en una esquina esperando que un auto la lleve, o que, y en este contexto del COVID, que algún cliente le pueda llamar para poder parar la olla. Entonces, en ese sentido, hay una necesidad imperiosa, ¿ya?, de poder incidir en este proceso constituyente, pero también tenemos la necesidad de que nos volquemos, ¿ya?, que nos volquemos a la urna para que este triunfo del apruebo sea un triunfo amplio y que tengamos un sentido de pertenencia sobre ese triunfo. Y para que tengamos un sentido de pertenencia sobre ese triunfo y que nos permita entonces decir, ¿sabéis qué? Este triunfo no es tan solo para ir para acá, sino que tengo que seguir metida acá, porque si efectivamente sigo metida acá, se pueden conseguir cosas como, por ejemplo, haber aprobado una nueva constitución, la creación de una nueva constitución por medio de una convención constitucional, va entonces a ampliar los márgenes de lo posible en torno a las posibilidades que teníamos mentalmente las compañeras insertadas en torno a lo que es posible en lo político, ¿ya? Entonces yo creo que desde ahí nos falta entonces volcarnos y fortalecernos al interior de las comunidades trans, al interior de los colectivos de disidencia, que nos permite entonces compartir saberes, pero también concienciar a demás compañeras para que finalmente tomen la responsabilidad que les corresponde como sujetas históricas de cambio. Gracias, Caleb. Leni. Sí, bueno, para hacer el cierre ya, partimos en la editorial hablando de las declaraciones de Jaime Rabinet, que hacía en los años 90 en el programa Triángulo Abierto, que el programa Triángulo Abierto fue un programa radial lésbico que empezó a funcionar en los 90 hasta comienzos de los 2000, cuando él decía, no veo en qué pueden aportar los gays y lesbianas en la vida política de Chile. Creo que no tienen nada que ver con la actividad política. Para mí es una enfermedad que tiene que ser tratada. Yo creo que podríamos perfectamente dar vuelta a esa frase y en vez de gays y lesbianas referirnos al discurso conservador. Hoy día el discurso conservador es una enfermedad que debe ser tratada y tiene que darse cabida a las construcciones otras, a los discursos otros. No somos todos un solo país, no, en Chile no somos todos iguales, no lo seremos, y creo que tampoco buscamos ser una nación uniformizante. Creo que en todo este ciclo, que ya también estamos cerrando un ciclo de podcast, con este podcast de Erika Constituyente sobre diversidades y disidencias, en todos los podcasts hemos coincidido en que es posible avanzar hacia una construcción distinta, mover, como decían, mover el cerco de lo posible. Hoy día sabemos, desde el 18 de octubre, no vamos a hablar del inicio del proceso constituyente, sino que creo que desde el 18 de octubre empieza a surgir una conciencia en Chile de que podemos hacer un cambio y que finalmente no todo está zanjado. No todo el proceso está zanjado y está acordado. Todavía podemos mover el cerco de lo posible y podemos construir. Y ese construir no solamente construir en un discurso y en una foto, como dice Scarlett, de los mismos de siempre, sino que es construir efectivamente para esa compañera que se para en la esquina, para esa compañera que se tiene que levantar a las 4 de la mañana a salir a trabajar a una empresa de aseo,
Para esa gente estamos construyendo. Y es un construir de todos, no es un construir de una élite por sobre el pueblo, sino que es el pueblo, la Puebla la que tiene que participar de este proceso. Y es el primer paso fue el 18 de octubre, el segundo paso es votar apruebo y convención constitucional, y el tercer paso es mover el cerco de lo posible en cuanto a la constitución que vamos a construir y cómo la vamos a construir. Creo que eso tiene que ver con un profundo sentido de horizontalidad y que otra realidad es posible, que otro Chile es posible, efectivamente. Y eso, solamente quería agradecerle a Felipe, a Scarlett, por haber aceptado participar en este último podcast, y dejarlos invitados también a seguir reflexionando junto a nosotros en el colectivo y con las actividades que vamos a estar haciendo. Sin duda es fundamental para nosotros poder, como mencioné antes, contar con una polifonía de voces, no solamente con una diversidad de temas, sino también de discursos, de personas, etcétera, y que creo que a eso apuntamos, a construir desde una otra edad también. Ahí el Felipe, quiere decir su última palabra, me hace así como... Sí, solo a partir de lo que estaba diciendo Lenina, me parece que es importante que miremos y que entendamos que el proceso constituyente ya se inició. No se inicia con el plebiscito de 2 semanas más, ¿no? O sea, el proceso constituyente se inició en noviembre, cuando la gente se empezó a juntar en cabildos, se empezó a juntar en asambleas, y creo que eso es justamente lo que no podemos votar. Ahí está lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, y es esa la propuesta, ¿verdad? De quienes en su momento salimos a las calles y llenamos las calles levantando nuestras demandas sociales. Gracias, Felipe. Nos veremos entonces el 25 de octubre en las urnas votando apruebo convención constitucional para poder transformar este país en lo que tanto esperamos y tanto necesitamos. Gracias. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.